¿Estamos? Bueno, Sí. Julián Segovia, la querella en el caso de Nicolás Arevalo. Terminó toda la ronda de testimoniales. Ahora, será el 5 de diciembre, Sí. los alegatos. Terminaron las declaraciones de 19 testigos en total. Se llevó a cabo en 4 días, en realidad. El lunes, recordemos que no hubo audiencia de testimoniales. Y bueno, ya lo he dicho en otros medios que considero positivo la declaración de los testigos en cuanto a la posibilidad de estrategia que tiene esta parte de querellante, y en ese sentido considero que se aclararon, se discutieron cuestiones muy finitas y técnicas que tuvieron que ver con sobre todo el tratamiento del tóxico, y que en su momento estaba permitido y que por ahí daba a entender Mucho hincapié en eso, al menos lo que yo percibí que fui... Sí, mucho hincapié en que el producto se prohíbe con posterioridad, pero lo que puedo llegar a decir, como ya dije en otros medios, que la prohibición de que ese momento era de la aplicación a fin de controlar plagas y enfermedades de la horticultura, digamos, o sea, de ninguna manera se puede malinterpretar o entender que eso que estaba permitido era permitido como para matar y lesionar a productores, a sus vecinos, o sea, tanto a los operarios como a los vecinos. Así que, bueno, nosotros consideramos que fueron positivas y bueno, tendremos que hacer un resumen de conclusión a partir de ahora para ver si el día 5 tratamos de expresar nuestra conclusión en el sentido de que acá hay una cuestión mucho más amplia y no solamente vamos en contra de Prieto, digamos, porque acá hay una cuestión de malas prácticas. El mal manejo del químico. Bien lo detalló exactamente el ingeniero Sarlis al final de su declaración, que es un problema de concientización que debemos tomar al respecto. Durante la semana por un momento llevaron que los chicos habían sido intoxicados por una planta. Eso vamos a hablar después, porque hepatitis aguda. ¿Qué opinión al respecto? Sí, o sea, primero apuntaron a esa famosa cactus occidental y después a la hepatitis, y hoy de vuelta trajeron a colación el tema de la planta. Sí, bueno, el tema de la planta es una cuestión que se debatió durante todo el debate, se profundizó, porque durante todo el proceso de los 5 años y medio que llevó el proceso en el juzgado de instrucción, en ningún momento hubo una línea de investigación en ese sentido. No hubo una línea investigativa en cuanto a ese sentido, sino simplemente la investigación se centró en el tóxico. Eso por un lado. Y después por otra cuestión, la niña nunca manifestó que consumió dichas plantas. La niña lo aclaró perfectamente que ella nunca consumió, así que cualquier debate en ese índole yo creo que está clarísimo con las declaraciones de Celeste Abigail Esteves. Sí, disculpe, ¿cómo sigue esta cuestión? ¿Qué paso viene ahora? Un cuarto intermedio hasta el día 5 de diciembre, donde se llevan a cabo las conclusiones, que son los alegatos de cada una de las partes, o sea, la querella que va a empezar en primer lugar con una posición que serían las explicaciones de acuerdo a mi parecer y de acuerdo a la responsabilidad que me corresponde por estar en representación de las dos familias, qué cuestiones esenciales, pruebas científicas y declaraciones testimoniales y demás pruebas incorporadas en el expediente juegan a favor a la parte que yo represento, y así sucesivamente luego expondrá el señor fiscal y por último la defensa. Luego de esas 3 conclusiones se va a tomar seguramente unas horas y el juzgado tendrá que dictar el fallo, digamos, va a dictar un fallo que seguramente va a ser en uno de los dos sentidos o condenatorio o absolutorio. ¿Ustedes ya tienen definido qué es lo que van a pedir, digamos? Sí, en el momento nosotros entendemos que hay pruebas suficientes como para pedir condena. Bueno, condena para que vaya a prisión. Mira, eso es una cuestión, digamos, que tendríamos que analizarlo en su conjunto.
y viendo más en su conjunto, digo, con las pruebas que existen en el expediente y teniendo en cuenta lógicamente también los antecedentes que existen en delitos semejantes, porque no existen otros antecedentes parecidos al de intoxicación, muerte por agrotóxico. Tenemos que basarnos a sus similitudes, como son por ejemplo los casos de muerte en accidente de tránsito, que son homicidio culposo igual que el delito que se está... El máximo es 5 años, esa es la pena máxima, pero generalmente los jueces nunca se basan en la pena máxima, más en estas cuestiones. Exacto, por eso, o sea, hago esa comparación porque de haber un antecedente, lógicamente que uno se basa en antecedentes de niños muertos en casos de agrotóxicos, al no existir, uno se remonta a casos, digamos, de homicidio culposo y el caso más común es los accidentes de tránsito. ¿Y cuántos años pedirían ustedes? Lo voy a analizar luego de este parate. Yo no tengo duda de que tendría que ser la condena, la resolución por existir prueba suficiente y porque esta es una posibilidad también de no mirar al costado. Yo creo que los jueces hoy tienen la gran responsabilidad de poder dictar una sentencia sobre todo objetiva y cualquiera sea el fallo tiene que estar la fundamentación adecuada de acuerdo al sentido que va a tomar la resolución final. Una última pregunta por mi parte. ¿Cuáles son las pruebas concretas que a ustedes los llevan, digamos, a exigir esta condena? Porque acá muchas veces no se especificó bien qué pruebas, digamos, en la autopsia, en las muestras de agua. Claro. Al final el señor presidente del tribunal dijo que quedan incorporadas las demás piezas probatorias. En esas demás piezas probatorias está lógicamente la autopsia de Nicolás Arévalo, que dio como resultado que el niño muere como consecuencia de un edema agudo del pulmón ocasionado por el producto conocido como alfa-endosulfán, que es un producto clorado. Los análisis de suelo que se tomaron y las muestras en la vía pública y en la propiedad del señor Prieto, en las plantas de tomates, también dieron positivo para el alfa-endosulfán. Las declaraciones testimoniales que declararon en el mismo sentido, me refiero a que la forma de que practicaban las prácticas agrícolas que no eran las adecuadas y que no se tomaban las precauciones al momento de las fumigaciones. Se debe tener en cuenta también que en esto de las prácticas, lógicamente, los testigos, sobre todo los técnicos que declararon, me refiero a los ingenieros, que hubieron varios, especificaron que si bien no hay una normativa, sí existen documentaciones que lo llaman de buenas prácticas y que eso lógicamente aconsejan que se debe tomar en cuenta todas las precauciones y sobre todo cuando se está tratando de lugares de fincas tan cercanas a personas y a domicilio como es el caso. Acá hay inspecciones hechas con mediciones concretas. La casa de Nicolás estaba a 36,10 metros de la finca. Eso es una medida real. Estamos hablando de la casa de Nicolás. Lógicamente que acá hay que tener en cuenta que el niño podía estar en la casa como podía estar en el patio. Y el patio está en un sector inclusive mucho más cerca que la finca. Entonces... Sí. Sí. Una preguntita, la ingeniera Plech del Ministerio de la Producción, digamos como que deslindó un poco responsabilidades, que dice que el gobierno solamente llega hasta el expendio de los productos, digamos. Sí. ¿Usted qué le parece esto? ¿Cuál sería el rol del Estado, del gobierno en estos temas? Y bueno, ella dijo también en otra de las preguntas que el endosulfán se termina de prohibir a raíz de lo que sucedió con Nicolás, o sea, lo que sucede con Nicolás y con Celeste. Y también quiero traer a colación, no debemos olvidarnos de José Carlos Rivero muerto en mayo del 2012, otro niño muerto en la misma localidad de La Valle y que, digamos, si bien no se está debatiendo acá esta cuestión, está en otro juzgado de la ciudad de Goya, pero que también hay otro niño muerto a consecuencia de, o por lo menos se está investigando la posible muerte. Ella lo que dijo es que, y también lo dijo la ingeniera Cáceres Sara del INTA Bellavista, de que a partir de la muerte de Nicolás se empieza a manejar la posibilidad seriamente de sacar al alfa-endosulfán como un producto permitido para el tomate especialmente
por ser el tomate un producto estrella, digamos, un producto por excelencia que se consume en todo el Se saca país. la planta, se lava y se consume, por eso. Exacto. Entonces, si bien es cierto, en ese momento, en marzo, abril del año 2011, el producto estaba permitido, creo que aquel que tiene, y este ejemplo ya lo he dicho en otras oportunidades, aquel conductor de vehículo que tiene licencia para conducir no lo tiene para matar a un transeúnte. Entonces, en este mismo caso, aquel productor que tiene permitido usar el producto alfa-endosulfán en su explotación como finca, lo tiene sí para el control de plagas y enfermedades, pero no para matar a su vecino. Pero, doctor, el gobierno, por ejemplo, ahora no controla la distancia, no puede ser que se permita fumigar al lado de una escuela o al lado de una casa. Eso es digamos, hay una laguna legal. Tendrán que las autoridades competentes, legisladores, concejales de los pueblos, principalmente en la valle donde está inmerso este conflicto, sacar normativas que controlen y que regulen esa posibilidad. Hasta ahora no lo hay, y creo que así como estamos pidiendo a una parte de la división de poderes, que en este caso dije concejales y nombré a legisladores, creo que primeramente la gran responsabilidad hoy la tiene el Poder Judicial del Estado de la provincia de Corrientes de poder dictar una sentencia que sea ejemplificadora, y a partir de ese momento debemos comenzar a trabajar. No debemos olvidarnos que el Poder Judicial es el Estado mismo. Doctor, ¿le parece propicio, oportuno esta inspección ocular que se realizó 5 años después de lo que aconteció en la Valle? Ya, teniendo en cuenta, ¿no?, obviamente, que ya se pudo haber modificado muchas cosas. Sí. ¿Sirve de algo esa inspección? Bueno, sirvió, creo, para poder demostrar en lo que a mí, digamos, a la estrategia mía, en que el productor seguía estando en la misma zona, que él seguía siendo el mismo dueño. Sirvió para especificar bien la distancia de los domicilios de las víctimas con respecto a la finca, y bueno, no mucho más que eso, porque lógicamente el resto sirvió para demostrar que existe una cañería que conduce aguas y seguramente los restos de pesticidas de un sector al otro, que eso también se estaba discutiendo desde dónde nacía, digamos, la fuente de preparación de las mezclas de los productos, y hasta dónde iba, pero no mucho más de eso. Sí. ¿En algún momento se pidió intervención al ICA para hacer estudios de los cauces de agua de la zona vinculado con esta problemática? No, al menos en el expediente eso no está agregado. Sé que existieron pruebas, que no fueron incorporadas al expediente, como por ejemplo, inclusive el Ministerio de Salud hizo el relevamiento, y tengo entendido que sí, que se hizo desde el Ministerio de la Producción investigaciones particulares, privadas, digamos, pero que esas en realidad no fueron incorporadas, y desconozco por lo tanto el resultado que obtuvieron. En materia de toxicología, como hablaba el primero de los testigos que declaró hoy el hospital zonal, Sí. ¿existe algún tipo de registro que no sea en ese nosocomio, pero sí en otro de la región, que contemple los casos de intoxicación en menores? No hay. Una de las preguntas que yo le hice a la ingeniera Press era si ellos, a través del Ministerio de la Producción y de su función específicamente, tienen conocimiento de la existencia de que por lo menos hasta esta instancia se está investigando posibles muertes de 2 niños por agrotóxico, porque 2 niños me refiero a Santiago Nicolás Arevalo y a José Carlos Rivero, y la pregunta fue que no lo tienen. Existe en el expediente del cual se está debatiendo ahora un oficio que en su momento, el juzgado de instrucción número 2 a cargo del doctor Balestra, que es donde se llevó a cabo la etapa introductoria, envía un oficio al Ministerio de la Producción de la provincia de Corrientes informando de la existencia de un niño, José Carlos Rivero, muerto a consecuencia del alfa-endosulfán. Entonces, la pregunta específicamente, yo le dije, ¿tienen antecedentes? Me dice que no. En el día de la fecha yo le pregunté al doctor
Ibaldi si el hospital público, al cual me dice que él es responsable de la sala de terapia intensiva, me dice que tampoco tienen en su registro los datos de José Carlos Rivero, siendo que José Carlos Rivero estuvo internado y fue derivado al Juan Pablo II, donde fallece. Entonces la verdad que te tengo que decir que no existen datos. ¿Estás hablando? Estoy hablando de Nicolás. Nicolás estuvo internado. Perdón. Estoy hablando de Santiago Nicolás, que estuvo internado antes de ser derivado al Juan Pablo, estuvo internado en el hospital de Goya. Entonces, que venga un área de toxicología, al cual dice él representar, y que dice desconozca el caso, entonces quiere decir que, digamos, me llama mucho la atención, al menos, que ni siquiera tengo que decir que la muerte de los dos, de José Carlos, de Nicolás, no sirvieron. Para empezar, José Carlos también pasó por el hospital de Goya. De ahí a lo mejor mi confusión. José Carlos también pasó. Entonces, que el hospital público de Goya no tenga, o que la sala de primeros auxilios de la Valle, quien su director también, el doctor Pila, declaró en las audiencias, digan que no tienen antecedentes de niños intoxicados, me llega a la conclusión de que el Estado quiere negar el problema. Doctor, una más, referida al proceso. ¿Cuántas fojas tienen los expedientes? Y por otra parte, contemplando que se fija el día de los alegatos para el día 5 y hay otros 10 días hábiles para la sentencia, ¿no entra en feria? Y debería sacar los cálculos. Están jugando con la fecha, están jugando con la fecha. Con la fecha. Está al límite. Yo sé que el día 5 ellos van a dictar el veredicto, condenatorio, absolutorio. Si no, ahí llegamos con la feria, seguramente los fundamentos nos podremos tener antes de la feria. Pero el fallo sí, el fallo condenatorio, absolutorio, seguramente lo vamos a tener el día 5. Tiene casi 1000 fojas, son 5 cuerpos que tiene el expediente. Creo que estamos alrededor de las 980 y pico de fojas. Su evaluación final de todo este juicio, si bien todavía no terminó, pero hasta el momento. Positiva, de acuerdo a la estrategia que lo estoy manejando, positiva. Debe existir condena y el tribunal tiene en sus manos la gran posibilidad de que esto, en este caso, se haga justicia, que dicte una sentencia condenatoria. En caso de no dictarlo, debe explayarse profundamente en las fundamentaciones de por qué no condenó al productor.